días, el día de hoy vamos a resolver el problema 3.15 del capítulo 3 del libro Fundamentos de Programación Piensa en C. En el capítulo 3 de este libro básicamente se hace referencia a la implementación de estructuras repetitivas. ¿Qué nos dice el planteamiento de este problema? Nos dicen que realicemos un programa en el que podamos calcular el máximo común divisor entre dos números, siendo estos dos números naturales, n1 y n2. ¿Qué quiere decir esto? Que n1 y n2 serían nuestras variables de entrada y el cálculo, bueno, y el resultado del cálculo para hallar el máximo común divisor sería nuestra variable de salida. Entonces, aquí nos enfatiza en que el máximo común divisor es el divisor más grande que divide a ambos números. Y en base a esta ley, entonces, vamos a aplicar el algoritmo para desarrollarlo primero en Python. Básicamente, como ven, es algo muy sencillo. Simplemente lo que tengo que hacer es hallar el residuo de los dos números. Y en base a ese residuo obtengo el mayor divisor de ambos números, en caso de que haya el máximo común divisor entre los números, ¿cierto? ¿Cómo realiza este algoritmo? Básicamente, en base a la ley anterior que nos decía que el máximo común divisor es el mayor divisor de dos números, simplemente digo que si, digamos, si el número 1 es mayor que el número 2, entonces le va a sacar el residuo de ese número. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto es igual a que si yo tuviera, digamos, perdón, sería que es como si tuviera 8 dividido entre 4. Y lo que hace esta operación es arrojarme el residuo. En este caso va a ser 4. Pero fíjense que acá, o sea, el número que voy a dividir siempre va a ser el mayor. En caso de que, digamos, si el número 2 es mayor al número 1, se aplicaría esta función. Todo esto lo implementé dentro de una función, dentro de los dos parámetros de entrada, que en este caso sería el número 1 y el número 2. Recordemos que los parámetros de entrada, cuando defino la función, no necesariamente tienen que ser igual a los que va a implementar en la función, dado que estos parámetros de entrada o esas sentencias que están dentro de la función las puedo utilizar para varios tipos de operaciones y no necesariamente para las mismas variables siempre. Entonces, por eso en la función no importa qué parámetros de entrada ponga, solo importa el orden cuando llame a la función y a la hora de para que me ejecute bien las operaciones que tengo dentro de la función. Entonces, lo que repite anteriormente está reflejado acá, por ejemplo. Y es si el número 2, que es y, observen, es mayor que el número 1, entonces el número 1 me va a dividir al número 2, ¿sí ven? En este caso sería 4 dividiendo 8, o 8 dividido entre 4, es lo mismo. En caso contrario de que el número 2 sea menor que el número 1, simplemente el número 2 me va a dividir al número 1. Porque si no coloco esta condición, me arrojaría que el máximo común divisor entre 8 y 4, en que 4 y 8 sería diferente si no aplico esta función. ¿Sí me hago entender? Entonces pues no tiene sentido, no tendría lógica. Entonces por eso simplemente esta función. Y ya simplemente con el residuo puedo hallar el máximo común divisor entre dos números. Ejecutémoslo. Digamos tengo 8, lo divido entre 4 y evidentemente el máximo común divisor va a ser 4. Cogamos números grandes, 100 y 50. El máximo común divisor entre 100 y 50 es 50, evidentemente. O al revés. No sé, vamos a 88 y 86. Evidentemente el máximo común divisor entre 8, 88, 86, 86, pues porque no
hay un múltiplo respectivo entre esos dos números. Digamos entre 88, no, entre 44 y 88. Observemos que sí, en efecto es lo mismo. O si coloco al revés, digamos 88 y 44. Como podemos observar, es lo mismo, ¿sí? Para eso apliqué esta lógica, para que tuviera la coherencia necesaria, dado que si no la aplicara, no lo hubiese aplicado, me arrojaría resultados diferentes. Bueno, ahora simplemente va a proceder a realizarlo en MATLAB. Aquí igualmente defino una función donde mi variable de salida siempre se va a definir acá, recuerden, en este caso es z, el nombre de la función, el cual cuando guarde ese archivo siempre tiene que ser igual, tanto el nombre del archivo como el nombre de la función, para que no haya problemas a la hora de ejecutarla. Y estos van a ser mis parámetros de entrada. Ahora lo mismo, defino que si el número 2 es mayor que el número 1, recuerden que para obtener el módulo entre dos números, utilizo la función mod xy, en este caso el número menor entre el número mayor, en este caso sería x el número menor y el número mayor y, en esa opción al contrario, si el número 2 es menor que el número 1, entonces divido el número 2, número 1 entre el número 2. Y simplemente aquí en el código principal, como ven es muy reducido, es muy sencillo. Llamo la función y la almaceno en esta variable. Aquí ingreso al código principal, las variables de entrada e imprimo el resultado. Digamos 12 y 4. El máximo común divisor entre 12 y 4 es 4, evidentemente. No sé, 3 y 9. El máximo común divisor entre 3 y 9 es 3. Y así de esta manera, de forma muy sencilla, muy clara, hallamos el máximo común divisor. Aunque cabe resaltar que aquí en MATLAB hay una función específica para hallar el máximo común divisor entre dos números. Pero pues no tiene sentido aplicarlo en ese ejercicio porque la gracia es implementarla de una manera lógica, sin que tengamos que recurrir a unas funciones ya originadas por el lenguaje. Bueno, vamos a resolverlo en PCI ahora. Igualmente define una función. Recordemos que una función siempre, como es un subproceso, tiene que ir independiente al proceso principal, que sería este o el código principal que se encuentra aquí abajo. Entonces lo mismo, defino la is igual que en MATLAB, defino la variable de salida, el nombre de la función, los parámetros de entrada. Recuerden que como tanto en PCIN como en Java tengo que definir inicialmente las variables, tanto su tipo, o sea, el tipo de dato que las caracteriza o que van a almacenar, y pues dependiendo del cálculo que necesitamos realizar o la serie de acciones que necesitamos realizar, a veces hay que definirlas. En este caso no es necesario, simplemente definimos su tipo, tanto en el código principal como en la función. Y aquí igual sigo, si el número 2 es mayor que el número 1, divido el número 2 entre el número 1. Y al contrario, si el número 2 es menor que el número 1, observe. Y aquí simplemente ingreso las variables de entrada, y llamo a la función y imprimo el resultado. Observemos. Digito el primer número, 15, segundo número 5. Máximo común divisor entre 15 y 5 es 5. 20 o 10 y 20. Máximo común divisor de 10 y 20 es 10. No sé, 10.000 y 2.000. Máximo común divisor de 10.000 a 1.000 es 2.000, evidentemente. Y ya con esto únicamente nos faltaría demostrarlo en Java.
Recordemos, como siempre, que hay que importar la librería para que el programa me pueda guardar los datos de entrada que le voy pidiendo al usuario mediante la importación de esta librería, que se realiza mediante este comando. Y recordemos que igualmente, como en PCIN y en Python, la función se realiza fuera del código principal. Observemos. Tenemos que definir el tipo de dato de la función, su nombre, las variables de entrada y su tipo para cada variable, el tipo de dato para cada variable. Y recordemos que el corchetico no va al lado como en las condiciones generales, sino que se encuentra abajito del enunciado de la función, por decirlo de alguna manera. Igualmente tengo que definir la variable de salida, que en este caso es z, y la inicializo, que así me lo exige el programa, el lenguaje, perdón, y defino nuevamente. Si el número 2 es menor que el número 1, pues el número 2 me va a dividir el número 1 en sus respectivas partes. Y si no, pues eso sería como un tipo de if anidado, observen. Recuerden que apenas realicen un corchetico, apenas cierran un corchete, simplemente oprimen enter y automáticamente tienen que generarle un nuevo corchetico. En este caso no me lo hace porque ya lo tengo previamente hecho. Entonces digamos si N2 es igual a N1, simple es un ejemplo. Simplemente tengo que sacar el corchetico, vuelvo y imprimo ya. Automáticamente me genera el corchetico. Voy a acostumbrarse a hacer eso para evitar confusiones, pérdidas y dolores de cabeza en códigos largos. Cuando no puedo utilizar switch y tengamos que utilizar un if anidado, pues es una buena práctica para evitar dolores de cabeza. Bueno, y aquí en este caso, si el número 2 es mayor que el número 1, simplemente el número 1 me va a ir al número 2. En este caso, si la señalicé de acuerdo a las variables que yo iba a utilizar en el código, pero pues, como dije, da igual. Puedo poner las variables que yo quiera acá. Simplemente tienen que estar bien la lógica y el orden de las variables en las operaciones. Sí tiene que estar igual tanto en la definición de la función como en el llamado a la función que realizo en el código principal. En este caso sería esta, llamado a la función, que es igual básicamente que en el resto de lenguajes. Definiremos nuevamente, como dije anteriormente, el tipo de variable y las variables que voy a utilizar en el código principal. En este caso no hubo necesidad de inicializar a ninguna. Ingreso las variables de entrada que le pido al usuario, llamo a la función y imprimo el resultado. Vamos a correrlo. $10, 5. Máximo condicional entre 10 y 5 es 5. A ver si, evidentemente. Lo corremos de nuevo. 50 o 25 y 50. El máximo condicional entre 25 y 50 es 25. Corremos para verificar de nuevo. 77 y 7. El máximo condicional entre 77 y 7 es 7. Y con esto ya hemos verificado que se encuentra correcta la estructuración del algoritmo. Y con esto damos por terminado la resolución de este ejercicio en los 3 lenguajes estipulados y en pseudocódigo. Espero lo hayan disfrutado, lo hayan entendido y hayan aprendido lo más que hayan podido. Y nos veremos en el próximo capítulo y que tengan un buen día. Hasta luego.